vamos a realizar un polígono pentágono circunscrito en una circunferencia que tenemos con un diámetro de 8 centímetros. A la línea AB, lo primero que vamos a hacer es sacar una perpendicular de esa línea. Para eso, hago centro en B, abro mi compás mayor a la mitad, mayor al radio de la circunferencia. Lo vamos a abrir un poquito más grande, cosa que nos llegue las circunferencias o las líneas fuera el círculo, fuera la circunferencia. Ahí trazamos una pequeña línea curva en la parte superior y en la parte inferior. Con la misma abertura del compás, ahora centro en A, cortamos esas pequeñas líneas, en la parte superior y en la parte inferior. Para sacar la perpendicular de la línea AB se realiza ese procedimiento. Ahora lo que debemos hacer es unir esos dos puntos, que va a pasar exactamente por el medio de la circunferencia o por el centro, o dividiéndolo en dos partes a la línea AB. Lo va a dividir exactamente en dos partes iguales. Entonces hago coincidir los dos puntos, el de la parte superior y el de la parte inferior. Ahora sí, ahí está, totalmente vertical tiene que ser nuestra reglita. Y trazamos una línea, les repito, que va a cortar en dos partes a la circunferencia. También lo va a dividir en dos partes iguales al diámetro, a la línea base, a la línea AB. Ahora lo que debemos hacer es, con abertura B0 o centro en B, abro mi compás hasta el punto 0, el mismo radio que hicimos para sacar la circunferencia, ¿no? Vamos a trazar ahora una línea desde la parte superior que va a cortar en dos puntos a la circunferencia. La parte superior obviamente va a pasar por 0 y en la parte inferior también lo va a cortar en la circunferencia. Una vez realizada esta pequeña línea curva, vamos a unir los dos puntos que nos muestra en ambos extremos. Tenemos ya una nueva línea que nos da un punto donde cruza con la línea AB, con el diámetro. A este punto lo vamos a denominar, pondremos E. Una vez obtenido el punto E, lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuestro compás con abertura EC. Hacemos centro en E y abrimos nuestro compás hasta el punto C. Y vamos a trazar ahora una pequeña línea curva desde el punto C hasta que corte con la línea AB. Hasta ahí. Ahí tenemos, ¿cierto? A ese punto que está interceptándose la línea curva que acabamos de realizar con la línea AB, lo vamos a nombrar F. Seguiremos con letritas. La línea base o el lado del pentágono es justamente la medida que viene desde el punto C hasta el punto F. Esta medida, que lo estoy marcando en este momento con una línea un poco más gruesita y línea continua, esa medida es la que nos va a ayudar. Si desean lo pueden colocar ahí, o lo pondremos mejor con el nombre de lado. Este es el lado del pentágono. Esa es la medida de cada uno de los lados que requerimos para graficar el pentágono, ¿ya? Entonces, para trazar eso, o para empezar a dividir en 5 partes la circunferencia, agarro mi compás, hago centro primero en C, hago centro en C, y lo voy a abrir hasta el punto F. A partir de ahí voy a ir marcando o dividiendo la circunferencia en 5 partes. Lo vamos a trazar una pequeña línea desde F, ¿ya? Para que se den cuenta cuál es la medida, hasta ahí. Con la misma abertura, esa es la abertura o la línea o el lado, la medida del lado para graficar o para cortar en 5 partes iguales la circunferencia. Voy a ir marcando. Entonces ya tenemos los 5 lados del pentágono. Ahora lo único que vamos a hacer, o lo único que nos falta, es unir esos puntos con líneas rectas. Lo vamos a hacer con una línea un poco más gruesita.
y empezamos a unir desde el punto C o desde donde ustedes lo deseen a cada uno de esos cortes que tenemos o divisiones que hicimos. Y por último, lo unimos ese punto con el punto C. Y ahí tenemos un pentágono equilátero. Un pentágono que tiene las mismas medidas todos sus lados. También los ángulos son iguales. Las aristas o las vértices también. O sea, todos los elementos que componen el pentágono tienen que ser totalmente iguales. ¿Ya? Ahora sí, esto lo podemos ir decorando también. Una línea azul trabajaremos. Una línea azul oscurita. Vamos a trazar una línea hasta ahí. Luego, ya sé. Aquí te puedo trabajar otro. Entonces vamos a empezar a darle color a los elementos, a ver, un verde. Ahí tenemos nuestra pequeña estrellita. Si se dan cuenta, ya no estoy utilizando estos bordes. Eso, si desean, ya no es necesario que utilicen exactamente hasta ahí. Lo que nos interesa es utilizar el polígono que hemos realizado, en este caso el pentágono.